Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Gracias por vuestra asistencia. Me acompaña Julio Plaza, coleccionista, y Javier del Campo, director de arte de la Fundación Caja de Burgos. Si el pasado viernes inaugurábamos los 3 bloques expositivos del CAP, hoy le corresponde a Cultural Cordón y su proyecto expositivo unir los fragmentos, una celebración de la belleza de la colección Julio Plaza. Y podríamos decir que damos así por inaugurada la temporada de otoño de exposiciones y que para Fundación Caja de Burgos pues cerramos un círculo con el que creemos que venimos a enriquecer la oferta cultural de la ciudad. Esta exposición, que lleva en su título una celebración de la belleza en la colección de Julio Plaza, pues realmente el título es una clara declaración de intenciones, porque si algo vamos a poder ver en esta exposición es precisamente eso, belleza. Conformada por las 62 esculturas y 16 obras pictóricas de parte de su colección de diferentes artistas europeos, importantes artistas europeos de finales del siglo XIX y siglo XX. Esta es una exposición que va a transformar la mirada, que va a conectar épocas y que, como decía, enriquece la vida cultural de la ciudad. Los proyectos expositivos de Cultural Cordón siempre se han caracterizado y nos hemos preocupado mucho en Fundación Caja de Burgos por poder poner en valor aquellas disciplinas artísticas pues más complejas muchas veces a nivel expositivo y menos conocidas en el gran ámbito del público, como puede ser la escultura. Pero además también siempre hemos querido poner en valor e interesarnos por el importante papel que juegan los coleccionistas, que son figuras imprescindibles en el mundo del arte, tanto para preservarlo como para difundirlo, como para tender puentes entre el arte y el público. No nos olvidamos en esta exposición tampoco de los más jóvenes, que no solo podrán visitarla de forma libre, con las visitas libres, sino a través del programa educativo diseñado para los colegios o institutos, que en horario lectivo podrán participar de la actividad, en la que no solo se hace un recorrido mediado por la exposición, sino que ellos mismos podrán experimentar a través de la arcilla, de la escayola, del alguinato, pues qué es ser un escultor por un día o por unos momentos. Igualmente, las familias continúan con su espacio en los talleres familiares, que ya es una actividad muy consolidada, que pues los más pequeños de la familia, acompañados de algún miembro de la familia o de algún amigo un poco más mayor, pueden conectar entre el arte y las distintas generaciones y participar también de esta actividad. Y, por supuesto, una exposición como esta no podría quedarse en solo la visita, y para que cuando nos vayamos pues a nuestra casa y queramos recordar lo que la memoria no nos permite, pues también contamos con la edición del catálogo, que nos permitirá eso, unos meses después, consultar la exposición, recordar todo lo que aquí hemos visto. Por mi parte, nada más, invitarles a visitar la exposición, a recorrerla, porque creo que podríamos decir que estamos haciendo un paseo por una de estas grandes avenidas europeas en las que hay mucha historia, hay mucha emoción en ellas y que hasta el 11 de enero nos acompañará. Les paso la palabra a Javier del Campo, director de arte de Fundación Caja de Burgos, para que pueda desgranarnos más aspectos de la exposición. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias una vez más por vuestra asistencia y por vuestro interés. Y en efecto, no es muy habitual en nuestro país que celebremos exposiciones dedicadas a escultura o dedicadas a otros géneros que creo yo que conforman desde luego nuestra cultura visual. Desde nuestro trabajo, desde las propuestas que hemos realizado habitualmente en Cultural Cordón,
nos hemos ocupado, como bien sabéis, de incidir sobre el dibujo, sobre su importancia, de hacerlo también sobre la fotografía y de hacerlo, por supuesto, sobre la escultura. Por fortuna, también, muy recientemente, algunas otras instituciones, como el Museo del Prado, han dedicado grandes exposiciones a la escultura y nosotros, es nuestra obligación estar atentos a qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en el ámbito cultural en el que nos movemos y en el que nos desarrollamos. Y gracias, por supuesto, a la participación y al aporte que ha realizado Julio Plaza con nosotros, al trabajo que hemos realizado conjuntamente, hoy tenemos la enorme fortuna, la enorme suerte de poder presentar en nuestra ciudad una exposición por completo inédita, por completo insólita, con un programa, con un discurso, con un planteamiento diferenciador y que se sustenta sobre 4 claves, entendemos nosotros. Por un lado está, como dice el propio título, la celebración de la belleza. Es casi imposible sustraerse a ella, es casi imposible permanecer indiferente ante cualquiera de estas piezas. Otro de los aspectos que nos parece muy relevante es que no hay ni una sola pieza que desmerezca a la que tiene al lado. Todas ellas son esenciales, todas ellas son imprescindibles. Y si queréis todavía que nos fijemos en algo verdaderamente retador para cualquier trabajador de este ámbito, para cualquier comisario, para cualquier responsable artístico en un espacio, en este caso ha sido la visión internacional que ha tenido Julio Plaza al construir su colección y que para nosotros ha supuesto un verdadero acicate. No es nada habitual en las colecciones públicas que se fijen en el gran panorama internacional de este momento. Lo habitual es centrarse en las colecciones que se fijan sobre todo en las escuelas nacionales, en las escuelas locales. La aportación de Julio Plaza es en este campo, en este ámbito, verdaderamente insólita también, verdaderamente trascendental en nuestro país, porque gracias a colecciones como esta podemos no solo tener obras de procedencia francesa, de procedencia italiana, por supuesto de procedencia española, sino también de procedencia belga, de procedencia austriaca, de procedencia alemana, de procedencia estadounidense, incluso argentina también tenemos alguna obra. Es decir, hay un elenco verdaderamente que podemos considerar muy poco habitual y que es una enorme fortuna disponer de ellas en nuestra ciudad. Y el cuarto puntal que anunciaba es para mí también absolutamente imprescindible, porque es muy poco frecuente contar con grandes mujeres escultoras en una colección pública de este tipo. Julio Plaza se ha interesado por ello. Pensad que en el propio siglo XIX las academias de Bellas Artes rechazaban a las mujeres porque consideraban que no era un trabajo apropiado para ellas. El trabajo que está haciendo Julio Plaza también de recuperación de trabajos fundamentales, de trabajos esenciales de mujeres artistas nos ha permitido a nosotros hacerlo además en comunión con el discurso, con el planteamiento estético que hemos planteado en igualdad de condiciones. Y gracias a eso podemos hoy encontrarnos con trabajos como los de Claire Collinet, como de Jeanne Itas, como de Denise de la Vigne, como de Agnès de la Frumerie o como de Anne Coleman-Ladd. Artistas, autoras, que probablemente muchos de nosotros no conozcamos sus nombres. Pero curiosamente, si el espectador está atento, si el espectador quiere también bucear en algunos de los desarrollos que acompañan esta exposición y que presentamos, verá que les son familiares y que sabe más de ellas de lo que realmente creemos. Y sin más, yo os dejo ya con Julio Plaza, que solo me falta, por supuesto, agradecer a todos mis compañeros, mis compañeros en Fundación Caja de Burgos, en los servicios centrales, por supuesto a mis compañeros en el CAP, en el Centro de Arte Caja de Burgos, y a mis compañeros aquí en Cultural Cordón, porque han sido muchos días, muchos meses de trabajo, pero también muchos días de montaje exigente y de cuidado y de amor por lo que hacemos. Así que a todos ellos les quiero dar las gracias y muy en particular a Julio Plaza, porque ha sido verdaderamente un deleite trabajar con él, ha sido muy cómodo, ha sido verdaderamente una gran oportunidad y él además no es solo un coleccionista, es un verdadero investigador, un verdadero estudioso, es una persona apasionada por este género, por la escultura y con él los dejo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, la verdad es que el agradecimiento es mío, ¿no? Porque ver un montaje como este en un sitio tan especial como el
Cultural Cordón. La verdad es que no puedo estar más agradecido y más encantado de poder tener mi colección en un lugar como este, ¿no? Por tanto, el agradecimiento es mío a la Fundación Caja de Burgos, a toda la gente que ha trabajado en este proyecto, que la verdad yo desde el primer momento la verdad que me he sentido súper cómodo, todo han sido facilidades y la verdad que yo creo que el resultado merece mucho la pena, un poco por todo lo que se ha comentado ya aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que también es una oportunidad para que la gente de Burgos pueda conocer un tipo de exposiciones, en este caso centrado en la escultura, que no es nada fácil, no es nada habitual poderlo ver en otros sitios, y hablamos de ciudades más grandes o incluso a veces internacionalmente, ¿no? Porque la escultura ha quedado a veces relegada con respecto a la pintura y bueno, pues yo creo que también se merecen este tipo de exposiciones. Por tanto, bueno, pues un poco eso. Yo por mi parte dar las gracias. Ha sido, la verdad, que unos meses para mí inolvidables, como espero que sean los próximos meses que la gente pueda visitarlo y la verdad que yo creo que merecerá mucho la pena. Muchas gracias. Sí. Cuéntanos un poco cuál es el origen de esta colección, por qué te decantas por la escultura y estos autores. Bueno, la verdad es que las cosas surgen, a veces no sabes muy bien por qué, ¿no? A mí la escultura siempre me ha gustado desde pequeño, bueno, el arte en general, ¿no? Y bueno, en particular, pues, bueno, yo soy de Valladolid, ¿no? Y entonces en Valladolid tenemos muy presente pues la Semana Santa, la talla religiosa, y bueno, eso es algo que yo creo que de alguna manera siempre ha estado en mí, ¿no? Aquí en Castilla pues es un poco lo que tenemos también. Y eso unido un poco a pues mi interés por el arte en general, también por supuesto la pintura, la música, pues encontré ahí como ese nicho, ese filón en la escultura, en algo que digamos no es lo más habitual, con lo cual siempre en un camino que está un poco más por hacer, donde no están, bueno, por supuesto que ha habido otra gente que ha estado ahí, mucha otra gente, ¿no? Pero no tanto a lo mejor como en otras facetas del arte que son un poquito, digo, más trilladas, por decirlo así. Entonces realmente yo empecé de cero, o sea, yo no tenía ninguna escultura y poco a poco empecé a adquirir algunas. De hecho, aquí está el mármol de Carpó, fue mi primera obra. Y luego, como es algo que realmente en España no es fácil de encontrar, ni siquiera en anticuarios, pues bueno, pues no me puse límites en ese sentido y digo, bueno, vamos a ver qué hay por todo el mundo, ¿no? Entonces, una cosa que también considero que es bastante interesante es que la recopilación de obras que hay aquí, bueno, como ha dicho Javier, por supuesto, de autores, autoras, de diferentes escuelas, diferentes países, pero también las piezas están, digamos, conseguidas en diferentes partes del mundo. O sea, no son obras, algunas sí, ¿no? que haya adquirido todas en mi entorno cercano, en España, sino que son obras que podemos encontrar, que he encontrado en América, sobre todo en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, por toda Europa, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, por supuesto, también algunas. Y bueno, pues poco a poco te va picando el gusanillo, encuentras una pieza que te encaja, que ves y dices, bueno, pues esto... Pero claro, también un coleccionista tiene el problema de que va comprando lo que le gusta, ¿no? Y llega un momento en el que dices, a ver, vamos a centrarnos un poquito, ¿no? Una cosa es comprar lo que a uno le apetece y otra cosa es decir, si yo quiero que esto en algún momento se pueda presentar, se pueda enseñar al público, pues hay que buscar una coherencia, un discurso, una calidad, pues que yo creo que es lo que a lo mejor la gente pues, podría encontrar en una exposición como esta. Bueno, sin duda, yo creo que es una exposición que va a gustar. Y pues es ese momento en que das otro paso y dices, bueno, vamos a coleccionar como si se tratara de que yo voy a hacer una exposición como esta, ¿no? Y entonces ya al plantearse ese objetivo, pues ya vas buscando ciertos autores y, bueno, claro, por supuesto, no puedes ni comprar todo lo que quisieras, ni encontrar todo lo que pudieras encontrar. O sea, hay cosas que son muy complicadas de encontrar, ya sea por precio, por escasez. Pero bueno, yo dentro de mis medios y de lo que he podido investigar y de lo que he podido adquirir y lo que he podido traer, pues aquí está un poco el resultado. Aquí
el esfuerzo yo creo que ha sido por todas las partes bastante grande. Yo por la parte que me toca, pues eso, yo he tenido a lo largo de los últimos 15, 20 años ir trayendo de una en una las piezas, ¿no? Hasta que han estado reunidas, y luego ya pues ya conocí a Javier y me planteó, oye, Julio, esto podemos hacer una exposición. No es la primera vez que expongo, yo he expuesto escultura ya 2 veces. La primera pieza de la exposición, que me hace muchísima ilusión, y a lo mejor eso no lo sabía Javier, pero la obra que está a la entrada de la exposición, esa estuvo 2 años en el Museo Geominero en Madrid, porque bueno, el tema es de una monites, es una obra que adquirí en Estados Unidos. Esa fue un poco la primera vez, y lo que me abrió, decir, bueno, era una sola obra que encajaba con un espacio, con una temática que había allí, historia natural. Es un museo que no es de arte, o sea, no es de concepto, o sea, no se exponen obras de arte, son fósiles, minerales, etcétera, pero encajaba muy bien. Además, la obra es en mármol, con lo cual también es una piedra, ¿no? Entonces encaja muy bien. Y bueno, pero más recientemente la colección, parte de la colección, la mitad de las piezas que están expuestas aquí, estuvieron en el Museo Ulpiano Checa. Aquí precisamente tenemos a su director. Y bueno, la verdad que fue un poco una de las primeras partes del camino hasta llegar aquí, ¿no? Ya pues, ver que la obra ya está un poco reunida, que se puede exponer. Entonces yo creo que aquí ya es un poco la continuación de aquello, pero ya de una forma más definitiva, ¿no? De hacer una selección de piezas, digamos, para un discurso expositivo, digamos, muy convincente y bueno, también pues que pueda ser muy agradable de ver y un poco eso. Esa ha sido mi trayectoria, o sea, de coleccionista, digamos, como cualquier otro, en el sentido de que hay gente que colecciona de todo. O sea, yo me he dedicado a coleccionar escultura, pero realmente yo sí, viéndolo un poco desde fuera, entiendo que es coleccionismo, entre comillas, igual, ¿no? Hay gente que colecciona lo que nos podamos imaginar, ¿no? Pero bueno, en el caso de obras de arte, pues la escultura tiene una particularidad, que es que ocupa mucho espacio, volumen, más vamos a decirlo así, y entonces, claro, yo no lo puedo ver como estás expuesto aquí. O sea, estas obras normalmente están almacenadas, o sea, no tengo espacio para poderlo admirar o presentar de esta manera, y en todo caso no está al público, ¿no? Y bueno, pues verlo así, digamos, es como el sueño de un coleccionista o de algunos coleccionistas, el poder tener la obra, digamos, reflejada de esta manera, expuesta de esta manera, con este discurso tan magnífico, en un lugar como la Casa del Cordón, que es emblemático. Ya sé, yo desde pequeño venía muchas veces a Burgos a ver la catedral, y claro, no me podía imaginar que esto en algún momento volviera a mí, ¿no? Es decir, poder exponer yo aquí en un sitio tan fantástico, una ciudad que me encanta también, y eso es un poco... ¿Y por qué siglo XIX y XX? 2 razones fundamentalmente. La primera es que bueno, es una época del arte que a mí particularmente me gusta mucho, es donde se empiezan a gestionar, es un punto de inflexión en la historia del arte, hay grandes transformaciones, ya no solo sociales, pero en lo que es el arte hay una gran transformación de conceptos artísticos, ¿no? Es cuando empiezan a salir todas las escuelas de todos los países, todos los estilos, y entonces ahí, digamos, casi parece como un crisol, y ahí no va a ser... o sea, es fácil encontrar, tu punto de encuentro ahí, un estilo, unos autores que te van a gustar seguro, ¿no? Y por otra parte, porque bueno, a ver, es una época en la que, digamos, se puede conseguir obra de alguna manera más razonable. O sea, encontrar obras de esculturas del Renacimiento, pues ole por el que lo consiga, pero yo humildemente yo no soy capaz de tener un Miguel Ángel, ¿vale? Ni un Bernini. Entonces, bueno, no digo, yo mi colección, por supuesto que la valoro mucho, pero entiendo que bueno, hay cosas que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, esta es una época que dentro de un orden, por decirlo así, se puede encontrar obra razonablemente en el mercado. No es fácil tampoco, pero bueno, se puede, bueno, aquí está a la vista. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no hay obras de esculturas en el mercado? No, pues de épocas del Renacimiento, porque grandes maestros están todo o sea, sale a lo mejor una cada 20 años, por ejemplo, y tienen unos precios estratosféricos. Pero ¿y de estos siglos tampoco? De estos siglos sí que hay.
mucho menos. O sea, hay relativamente, o sea, hay que encontrarlo, o sea, no es tan fácil. O sea, no es, digamos, muy complicado, pero tampoco es, no llega uno a la tienda, no es el Corte Inglés, es decir, que no lo encuentras, digamos, así a la vista, ¿no? Hay que rebuscar, hay que investigar, hay que moverse y al final, pues bueno, pues vas encontrando autores que te encajan y a mí sobre todo, para mí es importante un poco también lo que decía Javier. En las exposiciones en España nos centramos mucho en los artistas locales, ya sea de la propia ciudad, ya sea del propio, o sea, de españoles, y está fantástico, está muy bien valorar nuestro arte, digamos, exponer nuestro arte o los artistas, digamos, de nuestro entorno, pero a mí siempre me ha gustado decir, bueno, ¿por qué no? Pues conseguir obras de artistas de otros países que de alguna manera enriquecen también las colecciones que hay en España, o las colecciones ya sean privadas o públicas, ¿no? El poder traer artistas que los ves que son fantásticos de otros países y que convivan. De hecho, yo creo que hacen más grandes a los nuestros, porque el hecho de ponerles, digamos, en relación y juntos, pues de alguna manera también te das cuenta que nuestros artistas eran realmente buenos y competían en un ámbito internacional con cualquiera. O sea, yo creo que eso también es algo que yo siempre he valorado, el poder tener, no preocuparse tampoco de decir, es que tengo que tener una obra de este autor. No, dejar un poco que fluya, ver la calidad de la obra, porque luego al final si la obra tiene calidad, detrás hay un artista con fundamento, con interés. ¿Y nos podéis destacar alguna obra significativa?